Antes de iniciar, me propuse recordar algo que a veces se nos olvida. Yo normalmente entre semana trato de retomar el mensaje del domingo porque considero que es el mensaje central de nuestro caminar cristiano, de nuestro caminar en la fe. Pero se me ha pasado mencionar que la Iglesia, a través de sus mandamientos, como aquel que nos dice santificar las fiestas, escuchar misa entera los domingos y días de guardar, pues este mandamiento nos recuerda que si nosotros no vivimos la misa dominical, si nosotros no vivimos el día del Señor, perdemos la comunión, rompemos esa relación de comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos. Rompemos nuestra comunión con la Iglesia, porque no estamos, porque no participamos, porque le dimos prioridad a otras actividades y dejamos en segundo, tercero, cuarto término las cosas de Dios. Obviamente están dispensados quienes están enfermos, quienes se tienen que quedar en casa a cuidar los enfermos, o quienes tienen alguna situación de tal grado que por esa situación se les tienen un impedimento real por no acercarse a celebrar la Eucaristía dominical. Somos una comunidad que camina tomada de la mano de Jesús, y eso lo hacemos en la celebración de la liturgia, especialmente en el domingo, en el día del Señor. Y hablando del domingo, pues yo quisiera retomar lo que nos trataba de compartir nuestro Dios como mensaje en este domingo que hemos celebrado. En primer lugar, podemos decir que el mensaje del domingo era un mensaje totalmente profético, un mensaje que se refiere a lo que sucede al final de los tiempos, o como lo hemos venido diciendo, los últimos 10 días antes de terminar el calendario litúrgico, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre aquel párrafo del credo donde decimos: y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Y el profeta Daniel el domingo nos decía que vendrá, y muchos que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida de eternidad y otros para el castigo de eternidad. Y luego en el Evangelio también nos decía Jesús que todo tiene una fecha de caducidad, todo lo que nos rodea, el cielo, la nube, la estrella, pero hay una única cosa que no se acaba, que no tiene fecha de caducidad. Y nos decía: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar jamás. ¿Cuál era mi invitación del domingo? Pues vamos a abrazarnos de la palabra de Dios. Vamos a unirnos a Dios en esta tierra. Vamos a alimentarnos de Él con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad. De tal manera que cuando venga el final de los tiempos, o cuando venga nuestro llamado de este mundo, pues Dios nos encuentre preparados. ¿Y cuál es la mejor forma de que me encuentre preparado? Pues que me encuentre unido a mi Dios, a mi Señor. Y eso fue más o menos lo que reflexionamos el domingo. Y en esa sintonía del domingo, pues hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar también sobre ese tema del final de los tiempos. Y para ello nos propone un pasaje de un hombre que fue llamado para ser nombrado rey.
Y obviamente lo primero que tenemos que considerar, que ese rey del que nos narra el Evangelio es figura de quién, figura de nuestro Señor Jesucristo. Se entregó por toda la humanidad. De hecho, en este pasaje Jesús va camino a Jerusalén. Viene de haber curado al ciego de Jericó, pasó por donde vive Zaqueo y ahora se dirige ya a vivir su misterio pascual en Jerusalén. Pues ese hombre que va a ser llamado es figura de nuestro Señor, que después de su resurrección es llamado a la casa del Padre. Y nos dice una cita de Hechos de los Apóstoles 2:36. Sepa con certeza toda la casa de Israel que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De tal manera que ese rey que fue nombrado como tal está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, pues yo traté de resumirlo en 4 momentos o 4 enseñanzas que nos pudiera dar este Evangelio. Primero, este Evangelio nos enseña que cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando Jesús pasa por nuestra vida y nosotros lo identificamos, nos hace reconocer que como bautizados tenemos dones, tenemos carismas, tenemos bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Ejemplo, tu vida misma. ¿A poco no tu vida es un bien que Dios te dio? ¿Verdad que sí? Tu familia, tus seres queridos, no te pertenecen, ni siquiera tus hijos te pertenecen. ¿De quién son tus hijos? ¿De quién son tus padres? ¿De quién es tu familia? Es un bien de Dios que ha puesto en tus manos. Y tú los recibes como un fiel administrador. Me dio la vida, pero la vida no es mía. La vida es un don de Dios. Me dio a mi familia, a mis seres queridos, pero no me pertenecen. Es un don de Dios. Incluso me dio amistades, me dio personas que yo quiero mucho, que yo estimo, que yo las quiero cerca de mí, pero no son mías. Es un don de Dios. Me dio talentos. A algunos les da el talento para proclamar, a otros para predicar, a otros para servir, a otros para atender enfermos, a otros para ayudar en las necesidades extremas. Cada uno de nosotros tiene talentos, carismas, ministerios. Al Papa le dio el ministerio de guiar la Iglesia Universal, a los obispos el ministerio de guiar una iglesia particular, a los sacerdotes de guiar una iglesia parroquial en sintonía con el obispo, pero también a los laicos, a los coordinadores de los ministerios, a los que ejercen un ministerio, o por qué no también, hablando de la misa dominical, ¿a poco no es un don de Dios que nos permita celebrar la misa diaria? ¿Verdad que sí? No todos tienen esa oportunidad. Muchos quisieran vivir de una forma más cercana a las cosas de Dios y por el trabajo, por la familia, por lo que ustedes quieran, no pueden. Nosotros que nos reunimos cotidianamente entre semana, sí que podemos. Y es un privilegio que tenemos, es un don que Dios pone en nuestras manos. Entonces, viene el cuestionamiento de este primer punto que yo consideré. ¿Qué estamos haciendo con los dones de Dios recibidos en nuestras manos? ¿Cuál es la petición que Dios nos pide en el Evangelio de hoy? Pongámoslos a trabajar.
los dones que Dios. Primero debo reconocer que lo que tengo es un don de Dios, porque si no lo reconozco, pues entonces ya empecé mal. Que lo que tengo en mis manos es un don de Dios, y como don de Dios, Él me invita a ponerlo a trabajar. A ponerlo a trabajar para glorificarlo a Él. ¿A poco no Dios es glorificado cuando tú le entregas un grupo de hijos bien formados, que aman a Dios, que son buenas personas, que viven su fe, en fin? Pero de manera especial, los dones, carismas, los talentos, los ministerios que Dios confía en nosotros, son para la edificación de su iglesia. Efesios 4:16. Cada miembro de la iglesia, cada bautizado, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en el amor. Podemos concluir este primer punto. Los bienes, los dones, los talentos, los carismas, los ministerios que Dios pone en nuestras manos, utilicémoslos, pongámoslos a trabajar, porque es una invitación de Dios que pongamos a trabajar lo que Él ha puesto en nuestras manos para la edificación de su cuerpo, para la edificación de su iglesia. Podemos ir cuestionando de a uno en uno, pero me tardaría mucho, nada más yo me detendría en los que venimos a misa y que somos los que estamos aquí o que nos ven en las redes sociales. Porque qué bonito es ver la misa diario en las redes sociales, pero no comprometerte, pero nada más ver la misa como un espectáculo, como un programa de variedades o como un show. Si tenemos el privilegio, el don de Dios de celebrar la misa diaria, yo creo de verdad, hermanos, y sé que también muchos que nos están viendo a través de las redes sociales, quienes tenemos el privilegio de vivir la misa diaria, sin temor a equivocarme puedo decir que somos el motor de la vida de la iglesia. Nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Yo por eso me detengo entre semana y sé que a veces peco de alargarme en el tiempo, pero al mismo tiempo considero que es muy valioso hacer conciencia del gran don que Dios pone en nuestras manos. De hecho, un perfecto servidor de nuestra iglesia, pues debería de escuchar misa diaria, porque luego hay servidores que nomás vienen el domingo de carrerita y entre que están sirviendo su ministerio y atendiendo lo que debe ser su ministerio, pues escuchan como que la misa nada más entre pedacitos y con eso se quedan para toda la semana. En cambio, quienes vivimos la misa diaria y meditamos la palabra de Dios todos los días y somos conscientes del compromiso al que estamos llamados en nuestra vida cristiana, ¿cómo deberá de ser nuestro servicio los domingos en el día del Señor? ¿Verdad? Ahora imagínate, si tú vienes a misa diaria, si tú vienes a misa diaria y no te atreves a servir y no mueves un dedo para colaborar en un ministerio, entonces, ¿qué misa diaria te está haciendo provecho? Por eso es muy importante este punto que nos dice nuestro Señor: pongamos a trabajar los dones recibidos por Dios. Segundo punto, tengamos cuidado porque nuestra sociedad es muy hostil y hay quienes no quieren que nos gobierne nuestro Rey. ¿Quién es nuestro Rey? Jesucristo, a quien el próximo domingo vamos a celebrar como el Rey del universo. Ese es nuestro Rey. Y hay quienes no quieren que nos reine, que nos gobierne nuestro Rey. Hermanos que representan una oposición. Yo lo he dicho en otros momentos,
Nuestra iglesia tiene dos extremos que la están partiendo, dos extremos que la están dividiendo, que la están queriendo destruir. Y lo peor de todo es que están dentro de la iglesia y dicen que aman a la iglesia. Los que no los quieren dicen que es una iglesia retrógrada. La iglesia retrógrada es aquella que los que no se quieren vacunar, los que piensan que todavía la misa debe ser en latín, los que se la pasan diciendo que el Papa está mal, los que no obedecen ni siquiera al obispo porque creen que saben más que él. Cuidado, porque es un extremismo de la iglesia que en la práctica está diciendo que no quiere ser gobernada por su rey. Pero también tenemos otro extremo de iglesia, la iglesia del orden mundial, la iglesia que se está mundanizando, la iglesia que prefiere estar en sintonía con las corrientes modernas que estar en sintonía con el Evangelio. Y entonces nosotros nos encontramos en medio y vemos cómo se dan los jaloneos entre los que se creen puros y los que se creen totalmente liberales y en sintonía con el mundo. No, Señor, nosotros debemos estar en sintonía con ¿quién? Decíamos el domingo, la palabra de Dios es la que me va a llevar a la vida de eternidad. Y le decíamos en el Salmo responsorial del domingo, enséñanos, ¿cómo le decíamos? Enséñanos, Señor, el camino de la vida. ¿Quién me va a indicar cuál es el camino de la vida? ¿El mundo moderno o mis criterios aferrados a situaciones del pasado que ya no operan actualmente? No. Quien me va a enseñar el camino de la vida es mi Dios y mi Señor. Y para ello yo tengo que entrar a leer su palabra. El rey regresará y cuando regrese va a pedir cuentas. Y cuando pida cuentas va a separar los machos de los cabríos. A quienes les diga, vengan benditos de mi Padre, y a quienes les diga, aléjense malditos de mi Padre. Si se fijan en el Evangelio, como número 3, para San Lucas, el regreso del rey se da apenas sea nombrado rey. Y es verdad, no nos tenemos que esperar hasta el fin del mundo para que Dios nos pida cuentas. Yo creo que todos los días Dios nos pide cuentas. Por eso es muy saludable hacer un examen de conciencia antes de dormir, pero sobre todo nos va a pedir cuentas cuando nos llame de este mundo. Por eso, pues no esperemos a que llegue el fin del mundo. Dios nos pide cuentas. Y al siervo fiel le alaba. Como vemos en la narración, los dos primeros servidores son alabados por el rey. No son alabados tanto por haber conseguido mayores ganancias, no es por ese el motivo por el que Dios los alaba. Dios los alaba porque son fieles a su encomienda, son fieles a su palabra, son fieles en el desempeño de sus acciones. Y yo por eso también luego digo, ¿qué tanto constantemente recuerdo, qué tanto nosotros estamos siendo fieles allá afuera de lo que aquí adentro venimos a profesar? Porque de eso Dios nos va a pedir cuentas. El rey busca hombres dignos de su confianza para compartirle su propia autoridad. Y el primero y el segundo, que obtuvieron 10 y 5, son hombres de su confianza porque fueron fieles a su palabra. Número 4 y último, a los que no son fieles a su palabra,
A los que se desvían de su encomienda, lo reprende. Siervo malo y perezoso. Las exigencias de Dios para quien no sigue su palabra son radicales. Al que no tenga un poco de aquel fruto que Dios le pidió que diera, incluso lo poco que tenga se lo quitará. Muchos recibimos tantos bienes abundantemente de Dios. ¿Y qué hacemos con ellos? Los disfrutamos para nuestro autoconsumo y muchas veces no somos capaces de compartirlos, ni mucho menos de ponerlos a trabajar. Cuidado, porque entonces cuando Dios nos pida cuentas, no tendremos la misma suerte de aquel que no puso a trabajar los dones que su amo puso en sus manos. Podemos concluir entonces que efectivamente, como nos enseña la Iglesia, Dios viene a juzgar a vivos y muertos. Y una forma de estar preparados es hacer conciencia que en este momento ya me puede estar juzgando. Continuamente, todos los días, hagamos examen de conciencia, reflexionemos qué tanto estamos poniendo los dones de Dios a trabajar. Dios viene a juzgar a sus enemigos y los va a poner al estrado de sus pies. Pero fíjense, a veces sus enemigos de Dios están disfrazados de amigos. A veces sus enemigos de Dios están incluso dentro de la iglesia. Por eso, como en la narración del Evangelio de hoy, juzgará a sus enemigos, pero juzgará también a sus servidores, porque hay servidores que no confían en su Señor y por lo tanto no le hacen caso y por lo tanto no trabajan para Él. ¿A poco no vemos luego servidores dentro de la iglesia que tú te preguntas, ¿y este para quién trabaja? Para Dios no creo. ¿Para quién trabajará? No podemos irnos sin recuperar la narración de los macabeos. La mujer de los macabeos vio cómo mataban a sus hijos. ¿Y cuál fue su respuesta ante tal atrocidad? Se mantuvo fiel a la voz de Dios. Oye, pero mira que te queda un último hijo, tú dime si reniegas de tus creencias, lo salvamos. ¿Y qué dijo la madre de los macabeos? No, prefiero que me maten un hijo antes de ser infiel a la palabra de Dios. Dice la madre de los macabeos, yo no te di la vida, tú eres un don de Dios que ha sido depositado en mis manos. Y ese Dios que te dio la vida y te depositó en mis manos, me da la certeza que te dará la vida de eternidad, que te resucitará y que al final nos encontraremos en su presencia. Cuánta fidelidad a la palabra de Dios nos muestra la mujer, la madre de los macabeos. Pues yo creo que a nosotros no se nos pide tanto el martirio o dejar que nos maten. Yo creo que en nuestro tiempo actual lo que a nosotros se nos pide es esa fidelidad a la palabra de Dios, sobre todo en este mundo moderno tan lleno de una sociedad secularizada, tan lleno de corrupción, tan lleno de valores contrarios al Evangelio, que estemos ciertos y firmes que el Dios que nos dio la vida nos da la fuerza para mantenernos fieles a su palabra, y esa fidelidad a su palabra nos dará la vida de eternidad. Que así sea.